examen, donde podrás obtener un puntaje superior a 320 puntos o mejorar el puntaje que ya tienes. Este es el reto número 52 y es de Ciencias Naturales. Pregunta número 1 del reto 52. La gráfica 1 y 2 muestra la relación de la temperatura corporal y la temperatura ambiental y la relación entre la actividad metabólica y la temperatura corporal. Entonces tenemos las tablas, no las leemos. Un reptil necesita regular su temperatura para aumentar su actividad metabólica, poder cazar algunas presas y alimentarse. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿en qué situación se espera que sea mayor la tasa metabólica? Entonces tenemos que mirar en qué puntos la tasa metabólica es mayor. Entonces, ¿dónde tenemos tasa metabólica? La tenemos en la segunda gráfica. ¿Qué pasa en la tasa metabólica? Que cuando es mayor la tasa metabólica, hay una condición. La temperatura ambiental es mayor. Y al ser la temperatura ambiental mayor, inmediatamente nos identifica que tenemos una temperatura corporal mayor. Es decir, que los reptiles trabajan o se alinean la temperatura corporal con la temperatura ambiental. Un reptil, entonces, nos dice que en qué situación se espera que sea mayor la tasa metabólica. Entonces, cuando hay mayor cantidad de lluvias que disminuye la temperatura corporal. Falso, porque para que haya mayor tasa metabólica necesito mayor temperatura ambiental. Descartada la A. B. Cuando hay mayor cantidad de sol que aumenta la temperatura corporal. Claro, al aumentar la temperatura corporal se da es porque la temperatura ambiental también aumenta y eso hace que la tasa metabólica aumente. Quiere decir que la respuesta correcta a la pregunta número 1 del reto 52 es la B. Pregunta número 2 del reto 52. En la tabla se muestran los valores de volumen, densidad, temperatura, presión y número de moles de un gas durante un experimento realizado en un recipiente cerrado. No leemos la tabla y nos vamos a las condiciones. Con base en la información anterior y teniendo en cuenta la ley de los gases ideales, al aumentar la temperatura 120 grados, entonces ya tenemos información que es relevante. Están hablando de temperatura. ¿Cuál de las siguientes propiedades del gas se modifica? Entonces revisemos qué pasa con las otras propiedades. La densidad. A pesar de cambiar la temperatura según la tabla, la densidad no cambió. Es decir, que la densidad no va a cambiar. La presión está aumentando al haber un aumento de temperatura. O sea que la presión sí se está modificando. Número de moles. El número de moles no aumenta. Entonces, descartado porque tampoco va a aumentar. Y el volumen tampoco aumenta. Es decir, que la respuesta correcta a la pregunta número 2 del reto 52 es la D. Pregunta número 3 del reto 52. Cuando una ola se acerca, se puede representar su movimiento como una onda. Entonces acá tenemos. Si la amplitud de la onda se entiende como la altura que tiene sus puntos más altos, ¿cómo cambia la amplitud de la ola a medida que se acerca a la costa? Entonces, aumenta a medida que aumenta la profundidad. ¿Qué pasa con la altura? Miren, ¿dónde están los puntos más altos de la ola? Están cuando están más cerca, ¿cierto? Entonces, aumenta a medida que aumenta la profundidad, descartada. ¿Es constante para cualquier profundidad? Falso, porque mire, entre más profundidad tengamos, vemos que las olas son menores. Entonces, sí hay un cambio. Aumenta a medida que disminuye la profundidad. Claro, aquí había más profundidad, olas más cortas, menos profundidad, olas más altas. Es decir, que la respuesta correcta a la pregunta número 3 del reto 52 es la C. Pregunta 4 del reto 52. Un agrónomo estudia el lugar en las condiciones óptimas para la producción de maíz en una región. Él debe medir las siguientes variables meteorológicas en distintos lugares para estar seguro de su elección: precipitación, temperatura y cantidad de horas de luz solar al día. ¿Cuáles son las unidades estándar en las cuales debe registrar los datos de estas variables? ¿Cuáles son las variables? Precipitación, temperatura y la cantidad de horas de luz solar al día. Entonces, vamos a ver cuáles eran. Precipitación en grados centígrados, falso porque es una temperatura, y la precipitación, ¿qué es? La cantidad de agua que cae. Precipitación en horas, falso. Precipitación en milímetros, claro, porque la altura se mide a través de un dispositivo que mide la altura de la cual está diciendo cuánta agua está cayendo.
Temperatura en grados Celsius, perfecto, y cantidad de horas de luz en horas. Es decir, que la respuesta correcta a la pregunta número 4 del reto 52 es la C. Pregunta número 5 del reto 52. En la tabla se muestran las variaciones de presión de una cantidad fija de un gas en un recipiente cerrado, variando la temperatura, pero manteniendo las demás condiciones sin variar. Entonces, lo único que están haciendo es cambiando la temperatura y la presión. Eso nos recuerda a las leyes de Charles, de Gay-Lussac y de Boyle. Un estudiante quiere explicar este comportamiento y recuerda la ley de los gases ideales. Entonces tenemos la ley de los gases ideales que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. Donde P es presión, B es volumen, N es número de moles, R es la constante de los gases y T es la temperatura. Con base en la información anterior y teniendo en cuenta la ley de los gases, ¿cómo cambia el comportamiento del gas cuando aumenta la temperatura en el recipiente? Según lo que nos están diciendo y según la tabla, lo único que se está modificando que es temperatura y presión, ¿cierto? Es lo único que nos están modificando. Recuerden que nos dicen que manteniendo las siguientes condiciones, las otras condiciones, es decir, mantuvieron la presión y mantuvieron la cantidad de moles. Entonces, no puede cambiar ni la cantidad de moles ni el volumen. Y por lo tanto, si nos basamos en la ecuación no afecta a la densidad, es decir, tampoco. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta número 5 del reto 52 es la C. Recuerda que si quieres hacer muchas más preguntas, si quieres mejorar tu puntaje, debes registrarte en www.pruebalatam.com para ser los primeros en descargar nuestra app. Continúa nuestros retos en nuestras páginas de Facebook e Instagram, donde nos encontrarás como Prueba Latam Oficial y todas nuestras soluciones en Prueba Latam en nuestro canal de YouTube.